Y quiero que abra su Biblia en Isaías 6:8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Amén. Y vea cómo el Señor, que a pesar que nosotros pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, dificultades, momentos en que estamos arriba, momentos en que estamos abajo, pero el Señor siempre es fiel y viene a nuestra vida y siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Sin importar lo que hayamos hecho, el Señor siempre da nuevas oportunidades. ¿Y qué ocurre aquí con el profeta Isaías? Aquí va a ocurrir que Dios viene a él, le da una visión cuando Isaías está en el templo, y en un momento Dios le dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? En ese entonces Israel, hermano, estaba en un tiempo en que estaba en idolatría, en injusticia, estaba alejado de parte del Señor. Y el Señor dice esto: ¿a quién enviaré? ¿Quién será aquel que va a hablar por mí? ¿Quién va a ser aquel que va a hablar por nosotros? Y ahí estaba el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos han recibido un llamado de parte de Dios en algún momento? Amén. Entonces, yo creo, en lo personal, que el Señor cuando nos ve no en la condición en la que estamos, sino que la versión o la posición que Él nos ve, pero en el reino de Dios, como sus hijos. Amén. Jeremías 29, capítulo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, si tú piensas en el lugar donde tú estás, que es tu lugar de confort, ¿verdad? El lugar que tú estás ahora es tu lugar de confort, ¿verdad? Pero el Señor nos ve a un nivel mayor. Ese día que Pastora Romina nos desafió a entregar en servicio en nuestro hogar, yo decía: no, yo hasta aquí voy a llegar. Este es mi lugar de confort. ¿Está aquí? ¿No le ha pasado? Pero la visión de Dios, el Señor cuando nos ve en sus pensamientos, Él nos ve a un nivel mayor. Él no solamente te quiere en aquel lugar, Él quiere que tú el día de mañana tomes el desafío, tomes el llamado para que tú lo puedas ejecutar. Amén. ¿Y cuánto puede decir aquí? Dios es fiel. Amén. Isaías 55, 9, 11. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Los caminos de Dios son perfectos, hermano. Amén. Son perfectos los caminos de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envié. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que si el Señor a ti te ha llamado, Él no solamente te va a dejar con el llamado para que tú digas: sí, Señor, heme aquí. El Señor, cuando a ti te llama, te da todas las herramientas. ¿No dice ahí que cae la lluvia, riega el suelo, ¿verdad? Las semillas germinan. Porque Dios te da toda la herramienta. Cuando Dios te desafía y te dice: estoy llamando a uno que me crea, estoy llamando a uno que se levante en Iquique, estoy llamando a uno que se levante en Alto Hospicio. Me parece que aquí no hay nadie. Yo estoy llamando a uno que se levante aquí en Iquique, a alguien que vaya a proclamar el nombre de Jesucristo. Yo estoy llamando a alguien que esté dispuesto a decir: Cristo vino hace 2000 años atrás, Cristo vino, Jesús te ama. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. El Señor, cuando te llama, te entrega toda la herramienta. Y aquí más adelante vamos a ver cierto hombre aquí en la palabra, que cómo Dios llama. ¿Y qué ocurría con Abraham? Dios le dijo a Abraham: yo quiero que salga del lugar donde tú estás, de tus parentescos, deja de vivir con tus padres, y tú vas a enviar a nuevas tierras. Yo tengo una nueva tierra preparada para ti. Hermano, si yo me pongo en los zapatos de Abraham,
Usted dice, wow, qué tremendo hombre, ¿verdad? El padre de multitudes, padre de la fe, ¿verdad? Pero hermano, estar en esa posición, yo le dije, estar en la zona de confort, cuesta salir, ¿verdad? Porque es rico estar ahí, nadie te molesta. Imagínense a Abraham viviendo ahí con sus padres, con su parentesco, nada costaba, pero Dios lo desafió y lo llamó. Amén. Entonces Dios te rescató a ti del lugar donde estás con un propósito. Amén. El propósito no es solamente que Pastora Romina sea pastora o que los ancianos cumplan su función como ancianos. Dios a todos nos llamó y nos rescató del lugar donde estábamos con un propósito. ¿Qué propósito, hermano Elías? Y lo vamos a ver. Porque Dios quiere que usted y todos nosotros, sus hijos, metamos las manos en el arado. Amén. Todos como cuerpo de Jesucristo. Ya no solamente le dejamos el trabajo a algunos. No le dejamos el trabajo al líder, al anciano, sino que el Señor nos rescató para que todos como cuerpo en Cristo, todos como sus hijos, metamos las manos en el arado y seamos parte del movimiento, del trabajo ministerial del cuerpo de Jesucristo. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios te rescató con un propósito. Dios te rescató con un propósito. Amén. Quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Y vamos a ver parte del llamado cuando Dios llama a Moisés. Amén. Y aquí vamos a ver un tipo de persona. Vamos a hablar de Moisés y de Eliseo. Entonces, ¿qué dice? Éxodo, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¡Wow! Hermano, cuando a mi papá, apóstol Félix, me dijo, te va a tocar entregar el mensaje el domingo. ¡Oh! Decía, ¿yo? ¿Sí tú? ¿Yo? ¿Sí tú? Hermano, yo me senté en esa silla, en esa oficina, y me derretí. Y le dije al Señor, ¿qué voy a hacer yo entregándole el mensaje a gente tan linda? Si se da cuenta, en lo natural nosotros le ponemos excusa al Señor, ¿verdad? Por temor, creemos que no estamos capacitados y ponemos sin fin. Pueden haber muchas excusas que son válidas, pero como le dije al comienzo, si el Señor te llamó, Él te da todas las herramientas, Él te da el respaldo. Amén. Y vamos a seguir leyendo. Y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Si el Señor te ha llamado, no solamente te deja ahí tirado con el llamado, sino que te da la herramienta y además el Señor va contigo. Si el Señor a ti te ha llamado y te ha dicho, quiero que tú me sirvas, el Señor no solamente te va a dejar tirado, el Señor te va a entregar todas las herramientas para que tú cumplas el llamado de Dios aquí en la tierra. El Señor te va a dar todo su respaldo y dice, yo estoy contigo. Entonces, si el Señor está contigo, ¿por qué temes? Wow. Si el Señor está contigo, ¿por qué temes? ¿Cuántos han recibido un llamado de parte de Dios? Te tengo buena noticia. Dios está contigo, 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 contigo. Amén. Si ese aplauso es para el Señor, puede ser más fuerte, ¿verdad? Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Entonces, ¿qué empieza a ocurrir los versículos más adelante para que después usted lo estudie? Moisés empieza a seguir poniendo excusas. Es que soy tardo al hablar. El Señor dice, ok, yo voy a poner mis palabras en ti, pero es que me cuesta hablar. Ok, yo voy a poner a uno a tu lado para que hable por ti. Amén. Entonces, como te digo, el Señor siempre va a estar en control. Sin importar que naturalmente nos veamos incapacitados, Dios siempre va a poner y va a suplir de parte de Dios. Y va a poner a uno de más que te va a apoyar. Entonces aquí vemos cómo Moisés, ¿verdad?, naturalmente ve su incapacidad. Y vamos a ver la otra cara. Eliseo, 1 Reyes 19, versículo 19 al 21. Dice, partiendo él de allí, a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿No le causa extrañeza que lo que hizo Elías? Amén. Entonces, ¿qué dice? Elías puso sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Elías, escucha, mire lo que está ahí en el texto. Elías nunca le dijo nada. Elías no le dijo, Eliseo, sígueme. Elías puso el manto sobre Eliseo. En aquel entonces, eso tiene significado que aquel que ponía el manto sobre una persona tomaba posesión de él. No sé si está aquí. Amén. ¿Y qué hizo Eliseo? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Vio lo que hizo Eliseo? Él recibió el llamado. Él recibió el llamado. Amén. Dios ocupó a Elías para conectar a Eliseo. O sea, Dios ocupó a apóstol Félix para que tú lo siguieras. Para que tú lo siguieras. Y cuando termina este versículo dice, y le servía. Comenzó a seguirlo y le servía. Vemos la otra cara, Moisés. Moisés, Señor, es que esto, es que Señor lo otro, es que Señor, tengo primero mi familia, es que Señor, tengo que lavar los platos, es que Señor, me tengo que lavar la ropa, es que mañana tengo que preparar a los niños para ir al colegio. Y está por otro lado Eliseo. Hermano, Elías no le dijo nada, solamente puso su manto. Elías dijo, wow, este es el hombre de Dios, yo lo voy a seguir y voy a servir. Pero ¿qué hizo Elías? No solamente se quedó ahí, no solamente lo siguió y le sirvió. Lo que hizo Eliseo, dice ahí la escritura, que mató un par de bueyes y aparte del arado lo usó para poder cocer la carne. ¿Qué representa esto? Eliseo trabajaba con los bueyes, con el arado, es parte de su trabajo. ¿Cuál es tu buey? ¿Cuál es tu arado que tienes que sacrificar? Eliseo entregó en sacrificio con lo que él se sustentaba, donde él estaba en su comodidad. Y lo entregó en sacrificio para poder seguir y servir al Señor. Amén. ¿Cuál es tu arado? ¿Cuáles son tus bueyes? Porque no habla de uno, ¿verdad? Naturalmente podemos tener excusas delante de Dios. Trabajo, familia. Hermano, hay personas que viven con 2 trabajos. Y más adelante le voy a dar una llave. Amén.
Entonces, si vemos, para los que toman notas, pueden anotar, Jonás, capítulo 1, versículo 2, y cuando Dios llama a Pablo en Hechos, capítulo 26, versículo 16, Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 3, y Jueces 6, 14. Eso para que usted tome nota y lo pueda estudiar. Hay distintos tipos de llamados, ¿verdad? Hay distintos tipos de personas, como ya habíamos comentado, pero también hay distintos tipos de llamados. No a todos el Señor nos llama con el mismo llamado, ¿verdad? Porque cada uno en el cuerpo de Cristo cumple una función. No solamente está Efesios 4:11, que dice: Él mismo los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, sino que también en 1 Corintios 12:28, apóstol Pablo habla de la iglesia de Corintios y dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, ¿se está dando cuenta de algo? No solamente Dios nos llamó a todos, Efesios 4:11, a predicar, a evangelizar, sino que también el Señor nos llamó a muchos a poder ayudar, a poder administrar. Entonces, parte de la función ya está escrito. Entonces, ¿quiénes son los que ayudan? Eso quiere decir los que vienen a apoyar, los que son ujieres, los que ayudan a limpiar el templo, los que cuando tu líder te llama y te dice: acompáñame a visitar a una persona. Ellos también son los que ayudan. Y Dios también los está llamando, nos está llamando a todos. Porque es parte del trabajo del cuerpo de Cristo. Amén. No es solamente aquí en el templo, que es necesario. No sé si usted se ha dado cuenta que de repente su líder le escribe: oye, necesitamos ayuda para poder pintar, necesitamos ayuda para poder ordenar. Pero siempre son pocos. Son poquitos. Amén. Entonces el Señor nos llama a todos a poder servir. El Señor nos llama a todos a poder entregar nuestro tiempo para poder entregarlo al Señor. Amén. Número 2, tenemos a los que administran. Entonces Dios quiere que usted también sea un buen administrador. Y es bíblico, hermano. No podemos vivir en desorden como hijos de Dios. ¿Qué quiere Dios que administremos? El tiempo. Hermano Lía, yo cuando salgo del trabajo, yo llego a mi casa, me echo en el sillón y ahí me quedo. Hermano, yo antes hacía eso. De verdad, yo soy el primero a levantar la mano. Hasta que un día recibí el llamado de parte de Dios. Y créame que ese tiempo de descanso, antes que yo le sirviera al Señor, hoy en día es mayor. Yo no sé cómo el Señor multiplica ese tiempo. Porque cuando tú te pones a disposición del Señor, el Señor se preocupa de ti. Amén. Número 2, ¿qué quiere que el Señor administremos? Nuestro hogar. Tener en orden nuestro hogar. El varón, la cabeza del hogar. ¿Cuántos casados hay aquí? Amén. Yo siempre digo, los casados tienen una gran responsabilidad, porque delante del Señor vamos a rendir cuenta de nuestra esposa, de nuestros hijos, de cómo administramos nuestro hogar. La responsabilidad no va a caer sobre su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estoy vivo, estoy recibiendo de la palabra. Amén. ¿Qué quiere que Dios administremos? Nuestras finanzas. Amén. Yo cuando comprendí esto, hermano, en mi vida, yo empecé a diezmar, a sembrar. Y créame, yo le digo de primera fuente, cuando usted es fiel en el Señor, en su siembra, diezmo, ofrenda, el Señor te responde, hermano. Te responde. Yo vengo de una familia que de verdad yo andaba con mis zapatos rotos. Yo sé que lo que es comer ese pan duro que lleva 4 días y que lo tienes que remojar en la leche para poder comértelo. De verdad así era. Pero el Señor ha sido fiel. Yo le he demostrado al Señor y le he dicho: Señor, tú guíame en esta área, en la finanza. Y el Señor al día de hoy me ha prosperado. Y créame que lo que estoy viviendo ahora es solamente el inicio. Amén. Así que Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si tú lo eres fiel en lo poco, ahora que tienes poquito, imagínate cuando tengas mucho. Y no es solamente ahí, sino que el Señor te dice: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pero por otra parte, como le había mencionado, Moisés, él recibió el llamado, pero él empezó a poner excusas, ¿verdad? Y hay mucho hoy en día, lamentablemente, que no atienden al llamado de Dios, que el Señor los llama, pero hacen oído sordo o no quieren seguir el llamado de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Y la pregunta importante: ¿cuántos les van a obedecer a Dios? ¿Verdad? Que es fuerte, ¿verdad? Queremos que Dios nos hable, pero cuando Dios nos habla no nos gusta, ¿verdad? Reclamamos. Ay, Señor, ¿no puede ser con otras condiciones? No, el Señor te quiere a ti completito, entregado a Él. La palabra dice que en aquellos tiempos van a ver, Dios dice: yo no te quiero caliente, yo no te quiero tibio, o eres caliente o eres frío, pero Dios te quiere completo. A la mitad, créeme que el Señor te va a apartar. Tenemos que estar completamente entregados al Señor. Amén. Lucas 14, 16, 24. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas al Señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo al siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos que fueron convidados gustará de mi cena. Amén. Aquí podemos encontrar 3 tipos de personas. Esta es una parábola que dijo Jesús. Podemos encontrar 3 tipos de personas. El primer tipo de persona que encontramos, que es aquel que había comprado una hacienda. Se excusó. Hermano, ¿a usted nunca lo han invitado a comer? Sí, pero sea sincero, hermano. Sí, y si no le han invitado, yo lo invito. Amén. Cuando usted es invitado a comer, el que invita quiere dar lo mejor. Hermano, así es. Yo quiero dar lo mejor. Cuando yo invito a amigos aquí de la iglesia, yo lo quiero dar lo mejor. Lo quiero atender bien. Entonces, si el Señor te está invitando, el Señor te va a atender bien. Y el Señor aquí lo está invitando a una cena. Imagínense ahí un pollo, una papa, ceviche, ¿qué? Cordero. Imagínense la mejor comida que usted se puede imaginar. Después los postres dulces. Imagínense, pues al final se va con un regalito, porque el Señor lo está invitando. Entonces, ¿qué ocurrió? Hay 3 tipos de personas. El primero dijo, se excusó y dijo: he comprado una hacienda. Estos son los que se pasan echando raíces en este mundo, comprando y bebiendo, los que dan más prioridad al dinero que a Dios, a los carros, a su negocio y a las cosas de este mundo. Amén. Entonces, en 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tu corazón está en las cosas materiales, ese es tu Dios. Si tú amas las cosas materiales, dice la palabra que el amor de Dios no está en ti. Es fuerte, ¿no? Podemos venir aquí, sentarnos, pero si no amamos primeramente a Dios, hermano, de nada sirve.
Primeramente tiene que estar el Señor en nuestras vidas. Primeramente Dios por sobre todas las cosas. Amén. La segunda persona. ¿Qué ocurre con la segunda persona? He comprado 5 yuntas de bueyes. Estos son los que se afanan con el trabajo, la limpieza de la casa, porque los bueyes representan el trabajo, antiguamente como ahora representan el trabajo, es para poder trabajar la tierra con el instrumento del arado, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí? Entonces, esta es la segunda ultra y archi excusa que le podemos poner a Dios: el trabajo. Como le había mencionado, hay personas que tienen 2 trabajos. Y me ha tocado, y es lamentable, porque te quita todo tu tiempo, ¿verdad? Eres esclavo para poder producirle a otro. Hermano, hay un versículo que dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo esto, ¿cuándo? Él empezó a enseñar, dijo: no te preocupes de qué vas a comer mañana. No te preocupes de qué te vas a vestir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo te puedo dar palabra de fe de que eso es verdad. Busca el reino de Dios. Trabaja las cosas del Señor. Preocúpate de los negocios del Padre, que el Padre se va a preocupar de ti, de tus necesidades. Padre Dios se va a preocupar de tus necesidades. Hermano Elías, yo actualmente como que estoy entre sí, entre no. Cuando me llama mi líder, doy 1000 excusas. ¿Estás trabajando realmente en el reino de Dios? ¿Quieres que Dios se preocupe de ti? ¿Quieres que Dios se preocupe en el área de tus finanzas? Porque ese versículo va relacionado a esa área. ¿Quieres que el Señor esté en ti? Preocúpate del reino de Dios. Busca su justicia. Que todo viene por añadidura. No lo vas a tener que forzar. No vas a tener que trabajar doble. Trabájale al Señor. Dedícale tu tiempo a Dios. Que el Señor se va a encargar de proveer. Porque Dios es fiel. Padre Dios no deja a sus hijos abandonados. Padre Dios no deja a sus hijos. El tercero, ¿qué dijo? Me acabo de casar. Entonces son todas las personas, hermano, que ponen a la familia como excusa. Ponen el tiempo, pueden decir: hermano Elías, yo no vine en la tarde porque tengo que cuidar a mi hijo. Hermano Elías, tengo que preparar las cosas para mañana para el colegio. Hermano Elías, después del trabajo tengo que hacer las cosas del hogar. Y primero ponen la excusa de la casa, del hogar, de los quehaceres diarios. ¿Y qué hacen? ¿Qué va a ocurrir al final? Que se pierden de la cena. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:38, Mateo 6, 25 al 28. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y en el versículo 33, ahí viene lo que yo le digo: busca el reino de Dios y su justicia, que todo viene por añadidura. Busca el reino de Dios. Cuando recibas el llamado, contesta al llamado. Hermano, la llamada más importante puede provenir solamente de Él. Porque ya te mencioné, cuando tú recibes el llamado, aunque tú te veas incapacitado, el Señor te entrega las herramientas. El Señor te entrega los recursos para que tú puedas cumplir y puedas caminar en ese llamado. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 5 veces más, 10 veces más. ¿Cuánto dice? 100 veces más. A ver los de atrás si lo pueden creer y lo pueden decir también. ¿Cuánto dice? 100 veces más.
100 veces más. Nadie lo cree. Aquí nadie lo cree. Yo le voy a contar algo, parte de mi testimonio. Yo sirviéndole al Señor, en ese entonces estábamos en el templo de abajo, sirviéndole al Señor, estudiando. Hermano, a mí me encantaba el fútbol, ¿verdad? Yo era el último hombre de defensa y el que me pasaba, perdía. Entonces, sirviéndole al Señor, el Señor hizo aquel llamado, primeramente vino a mi vida, hizo aquel llamado y me tocó decidir primeramente dejar el fútbol o seguirlo a Él o servirle, porque yo entrenaba casi todos los días. Entonces dije, Señor, voy a dejar lo que más amo y te voy a empezar a seguir. En el transcurso, hermano, lo primero que fue mi dificultad fue mi familia. Y aquí lo conecto con el versículo que acabo de leer. Hermanos, me hicieron una guerra terrible. A pesar de todo, para poder conectarlo, mi madre ya estaba convertida y toda mi familia. Pero quiero contar qué ocurría. Me hicieron una guerra terrible. Cada vez que yo iba a servir, hubo uno de esos días en que me cerraron las puertas de mi hogar. Hermano, sentía miedo, sí. Y todo por servirle al Señor. Perdón. De verdad, llegando tarde a mi hogar. Todos saben que salir después de una escuela y tomar locomoción a Alto Hospicio es complicado. Y llegar a mi casa, meter la llave y que me hayan cerrado las puertas para que no entrara. Porque me hacían la guerra, hermano. Por yo buscar la presencia de Dios. Por querer servirle. Y le dije, Señor, yo te amo tanto. Te amo con todas mis fuerzas. No importa si mi familia me rechaza por seguirte a ti. No importa, Señor, si me dejan fuera, pero yo te voy a seguir a ti. Ese es el llamado de Dios. Cuando tú recibes el llamado de Dios, hermano, un llamado legítimo de parte de Dios, Dios se va a encargar de ti. Quizá en el momento no sabemos si va a ser fácil. Pastora Romina lo habló en el culto de la mañana. Dios vino a Abraham, le dijo, te muestro el principio y cuál es el fin, pero no te habló del proceso, que el pueblo de Israel iba a ser esclavo, que iba a sufrir. Pero en el proceso yo puedo decir, Dios es fiel. Dios te va a respaldar. Si Dios te ha llamado, te va a dar todos los recursos. Si Dios te ha llamado en el proceso, cuando vengan las dificultades, tú los pasas juntos con Él. Dios le dijo a Moisés, no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Voy a estar contigo en medio del proceso. Voy a estar contigo en medio del proceso. Y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre o madre o hijo, tierra, por mi nombre, dice la Escritura, recibirá 100 veces más. ¿Qué has dejado tú de lado? ¿Has muerto a lo que más amas? Así como Eliseo sacrificó los bueyes, quemó el arado para no volver atrás. Porque Eliseo sabía que si dejaba esos bueyes vivos y el arado, se iba a ver tentado a volver atrás y a dejar de seguir a Elías y de servirle a Dios. Por eso es necesario que cuando seguimos a Dios
y recibimos el llamado de parte de Él, es necesario poder dejar nuestra vida, nuestra comodidad, dejarla atrás. Hay otra parte de la palabra que dice: aquel que poniendo las manos en el arado no mire atrás, porque el que mira atrás no es digno de mí. Recibirá 100 veces más y heredará. ¿A causa de qué? De dejar casa, padre. Dígalo creyendo. Cuando haces aquello, el Señor te va a recompensar 100 veces más. Cuando haces aquello, vas a ser digno y viene una recompensa que es la recompensa mayor, y es: heredará la vida eterna. Hermano, no vas a renunciar a todo y te vas a quedar ahí. Dios te va a recompensar y eres digno de recibir la vida eterna. Y es por eso que el día de hoy hacemos la misma pregunta. El Señor en este día dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Ha recibido el llamado de parte de Dios? Yo le pregunté al principio, varios me dijeron amén. ¿Ha recibido el llamado de parte de Dios? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuántos están dispuestos a entregar todo al Señor? ¿Acaso es usted el hombre que Dios busca? Contestaron como 5 personas. ¿Acaso es usted la persona que Dios busca? Amén. Dios te rescató, los que están ahí atrás. Dios te rescató. Dios lo trajo a usted a este lugar con un propósito. Dios no solamente quiere que usted esté sentado, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo, y cuando Dios te llama, Dios está contigo y te da provisión en medio del llamado, en medio del proceso. Cuando tú caminas con el Señor y pones realmente tus ojos en Él y tú dices: ¿sabes qué, anciano Elías? Yo realmente estoy buscando el reino de Dios y estoy buscando su justicia, y yo cuando vea tu vida en qué estado está, yo puedo decir: ¿sabes qué? Este sí realmente está buscando el reino de Dios. Este sí realmente está buscando la justicia de Dios, porque te voy a ver a ti con la provisión de Dios. Voy a ver que en ti, en tu familia, en tu trabajo está el Señor, y el Señor jamás, nunca te va a desamparar. Si usted ha recibido este mensaje y usted sabe que ha recibido el llamado de Dios, en este día quiero que usted se ponga en pie. Cierre sus ojitos y buscamos la presencia de Dios. Cierre sus ojitos, levante sus manitos y dígale: Señor, me presento delante de ti. Padre Dios, y te pido perdón si es que en algún momento he recibido tu llamado y así como Moisés he puesto excusas, Señor. He visto mis limitaciones en lo natural. He visto las dificultades, Señor. He amado más las cosas de este mundo, las cosas terrenales, mi hogar, mi trabajo. Y no he contestado a tu llamado, Señor. Quizás mi líder me ha llamado para poder hacer alguna visita a alguna persona que necesita conocerte. Pero yo no he contestado, Señor, esa llamada. No he contestado, Señor, al llamado que tú me has hecho. Si el Señor te rescató, es con un propósito. El Señor no solamente te rescató para dejarte ahí. El Señor te rescató a ti para ocuparte como instrumento en el reino de Dios. Estaba Eliseo, estaba arando,
Y vino Elías y puso su manto. Y él entendió enseguida que debía seguir al hombre de Dios. Él sabía enseguida que debía empezar a servir. Si Dios te rescató, ¿en qué le estás sirviendo? Si Dios te sacó de aquel lugar, ¿en qué estás sirviendo en su reino? En esta tarde hago un llamado a toda persona que diga: hermano Elías, yo he recibido el llamado de parte de Dios, pero no he contestado. Quiero quedarme en mi comodidad. Le he puesto excusa a Dios. Si tú eres de ese grupo de personas, ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si no he aceptado el llamado a la cena. Así como la parábola, el Señor llamó a 3 hombres a la cena y los 3 se excusaron. Y la consecuencia de esos 3 hombres fue que ninguno de ellos iba a degustar la cena de aquel Señor. Dile: Señor, perdóname en este día por haber rechazado tu llamado. Perdóname, Señor, en este día si te he rechazado. Perdón, Señor, si he sentido temor, si he sentido miedo de dejar la vida que tengo. Señor, si tengo doble vida, perdóname. En este día me comprometo contigo para dejar mi vida pasada atrás. Padre Dios, Padre Dios, me presento delante de ti, delante de tu presencia. ¿Cómo te presentas delante del trono de Dios? ¿Cómo te presentas delante de la presencia de Dios? En este momento eres tú y Dios. En este momento eres tú y Dios. ¿Cómo te presentas delante de Él? ¿Cómo te presentas delante de su presencia? Vamos, ríndete delante de Él. Ríndete delante de Él. Dile: Señor, entrego mi vida en sacrificio delante de tu altar. Entrego mi vida en sacrificio delante de ti. Eliseo presentó sacrificio. Eliseo entregó lo que